Prosiguiendo la exposición de algunas técnicas de recolección de datos, corresponde exponer sobre grupo focal. De acuerdo con Abarca y otros, refieren que se designa como grupo focal a una entrevista que se realiza mediante la intermediación de una persona moderadora a un grupo reducido de personas alrededor de un tema preliminarmente establecido. Igualmente podemos indicar que Martínez y Migueles refieren que grupo focal es un método de investigación colectivista, mas no individualista, y se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y creencias de los participantes, y lo hace en un espacio de tiempo relativamente corto. Dicho de otra manera, a través del grupo focal, el investigador busca conocer las experiencias subjetivas de los miembros del grupo con respecto al tema objeto de la discusión. En consecuencia, el investigador moderador prestará atención a la opinión de los sujetos en cuanto a lo que es conducta verbal y la manera como la expresan en la conducta no verbal, y tanto la información fáctica como las creencias, sentimientos, emociones y actitudes de los individuos hacia el problema o el tema en discusión. Para lograr la efectividad del grupo focal, es fundamental generar un espacio o un ambiente de interacción cómodo para las personas participantes, la intervención de una persona moderadora que dirija el debate y personas asistentes que tomen nota o graben lo expresado o las conductas de los participantes, que éstas visualicen durante el desarrollo de esa entrevista grupal, la cual puede propiciar una conversación que arroje información con el detalle y profundidad que se requiere acerca del tema propuesto. La técnica de grupo focal ha tenido una larga historia en lo que es la investigación de las ciencias sociales. Entre los años 1920 y 1940 fue utilizada informalmente por diferentes investigadores sociales con el nombre de entrevista grupal. No fue sino hasta la Segunda Guerra Mundial cuando se formalizó su uso como técnica de investigación social. Esta técnica fue utilizada principalmente con la Universidad de Columbia para estudiar el impacto de los medios de comunicación social y la actitud de las personas en la inclusión de Estados Unidos en dicho conflicto bélico. Esta técnica de investigación se interesa por indagar la vida de un grupo social hasta su individualización. Por ello indaga acerca de cómo los individuos viven sus experiencias, sus sentimientos y los significados con el propósito de comprender, describir e interpretar la información que se obtiene básicamente de manera verbal. La técnica del grupo focal posee ciertas características en las que se puede mencionar que es de carácter naturalista, posee interacción como criterio fundamental para la obtención de información, la claridad del tema u objeto de estudio, posee lo que son los detonadores de diálogo y de debate, se recoge datos de experiencias vividas, genera lo que es la confianza, el respeto y la responsabilidad y el análisis de las reacciones y las respuestas dadas por los participantes. Con respecto a lo indicado, la técnica de grupo focal posee ciertos aspectos que se pueden considerar que es una discusión informal en un grupo de individuos seleccionados para intercambiar ideas sobre un tema específico. Son reuniones semiestructuradas coordinadas por un moderador entrenado o por el mismo investigador. Su propósito es el de recoger experiencias vividas y creencias personales relacionadas con el tema designado. El investigador debe comprender en profundidad desde la perspectiva de los participantes del grupo. Como técnica de investigación, el grupo focal se basa en dos supuestos básicos. El primero, que los mismos miembros del grupo constituyen la principal fuente de información sobre el tema de estudio. Y segundo,
que las respuestas individuales y colectivas estimuladas por la situación del grupo focal genera un material informativo que difiere del obtenido a través de otras técnicas de indagación ante un problema similar. ¿Cómo hacer un grupo focal? Primeramente se tiene que definir el tema, el objetivo de enfoque para el grupo. Se tiene que seleccionar el moderador que imponga orden en el debate y coadyuve a la investigación. Si es posible, que sea el mismo investigador. Que determinar la cantidad de participantes. Realizar la lista de preguntas del tema a investigar. Programar lo que es el lugar, la fecha, la sesión, el horario. Crear un ambiente adecuado para desarrollar la actividad. Brindar información necesaria a los participantes, al moderador y realizar lo que es la logística, y entre la logística incluir lo que son las videograbadoras. El grupo focal se ha evidenciado que tiene también ventajas como técnica de investigación en comparación con otras técnicas cualitativas y cuantitativas. Algunas de ellas, de estas ventajas, son que genera ideas y conceptos nuevos, los cuales permiten ampliar la comprensión sobre el tema objeto de investigación. Es posible explorar temas nuevos para la formulación de hipótesis a ser comprobadas en estudios posteriores. Admite conocer las opiniones individuales y grupales, favorables o desfavorables, de los participantes con respecto al tema objeto de discusión. Permite conocer información detallada tanto de tipo fáctico como del dominio psicoactivo del sujeto, referido a los sentimientos, actitudes, emociones, valores y creencias de los participantes con respecto al tema. La flexibilidad, espontaneidad y la libertad de los participantes en expresar sus ideas sobre el tema en discusión permite obtener información valiosa en profundidad que difícilmente se puede lograr con otro instrumento tradicional de investigación en ciencias sociales como son los cuestionarios, las escalas de estimación. Permite conocer un tema en profundidad, con credibilidad, en un tiempo relativamente corto. No obstante, esta técnica de investigación también puede tener limitaciones, como son que el análisis de los resultados puede resultar complejo y tedioso. Sus resultados solo pueden ser interpretados en el contexto de los estudios de caso. La calidad de los resultados es excesivamente dependiente del liderazgo y del entrenamiento previo del moderador. Puede haber tendencia en algunos participantes a monopolizar la discusión e imponer sus ideas, lo cual resulta dañino para la investigación, y más cuando hay un moderador o un investigador inexperto. Se requiere una logística de apoyo altamente eficiente, accesible al local, un ambiente físico, compensación en cuanto al tiempo para los participantes. Se requiere un material de apoyo, refrigerio si es posible. De acuerdo con William y Kans, la técnica de grupo focal puede ser utilizada con este caso, propósitos para sugerir la guiatura en el desarrollo de procesos, comprender desde el punto de vista cualitativo el mensaje que subyace detrás de los números, explorar sentimientos, percepciones, motivaciones, creencias, actitudes y valores, explorar problemas para formular hipótesis cuando éstas no existen, comprender por qué los consumidores rechazan de una cierta manera un producto, el mensaje de acuerdo a una publicidad, proveer de información de entrada acerca de los problemas que deberían ser medidos usando técnicas cuantitativas. Con respecto a la utilización del grupo focal en la educación, ha sido utilizada en un contexto internacional en los niveles de educación media y superior con diferentes propósitos.
Su propósito esencial es obtener información para facilitar la toma de decisiones acerca del funcionamiento de la organización educativa o de un programa. Sirve para guiar las futuras acciones a seguir. Con el grupo focal no se toman decisiones, no se resuelven problemas ni se desarrollan tareas. La información obtenida mediante esta técnica es usada para determinar necesidades de programas educativos, el diseño de programas, la evaluación piloto del currículo y sus productos de mejoramiento de programas, satisfacción de los usuarios con el programa, desarrollo y evaluación de políticas, evaluaciones de resultados, desarrollo de instrumentos de aprendizaje, la evaluación del conocimiento, actitudes de los estudiantes acerca de los problemas del currículo y la ampliación y complementación de los resultados de investigación educativas basadas en encuestas. La metodología de grupo focal, en este caso, esta metodología más eficiente de la técnica de grupo focal se ejecuta en momentos, siendo esta lo que es la planificación, proceso de ejecución y el análisis de los resultados. Con respecto a la planificación, como se ha señalado anteriormente, una de las ventajas que tiene la técnica de grupo focal es que hace posible lograr información creíble y relevante para la comprensión del problema objeto de estudio. Sin embargo, esta cualidad no es el resultado de una acción más o menos improvisada por parte del investigador, sino que requiere de una cuidadosa planificación que permita prever los elementos, las acciones, los recursos necesarios para garantizar el logro del objetivo deseado con la reunión en grupo. Para la planificación debe tener en cuenta el investigador ciertos aspectos. Primero, el objetivo del grupo focal. Todo grupo focal debe tener un propósito y este tiene que estar en relación directa con el objetivo de la investigación, la cual se intenta recolectar con los datos y la información obtenida. La selección de los participantes, esto es muy importante para el resultado de la investigación, es el principal criterio que se debe tener en cuenta para decidir quiénes serán los participantes del grupo focal. Es el dominio del tema, bien sea por la experiencia vivida, por sus conocimientos, y en segundo lugar estaría lo que es que el grupo tiene que ser heterogéneo en cuanto a posibles opiniones o criterios del tema a ser discutido, y que las cantidades de participantes pueden variar, puede ser menos de 5, pero no más de 20. El reclutamiento de los participantes para la selección es recomendable hacerlo por la vía informal. Primeramente, conversar, tener un contacto previo con el participante y luego formalizar la invitación mediante bien sea una comunicación escrita o ya formalizar con otra entrevista con el participante, donde se precisen los detalles de la reunión discusión, lo que es el objetivo de la reunión, la justificación, la importancia, el lugar donde se va a realizar la reunión, la fecha y hora, y establecer cuál va a ser la normativa para la discusión en esa reunión. La selección del moderador. Para que funcione exitosamente el grupo focal, se debe elegir, si no es el mismo investigador, un buen moderador, el cual tiene que ser una persona entrenada para desempeñarse como tal. Tiene que ser eficiente, tener habilidades para saber obtener información, escuchar, indagar, motivar a la discusión y coordinar las interacciones entre los miembros del grupo. El moderador debe generar confianza desempeñando ese rol y generar de igual manera confianza con el mismo grupo. Realizar los guiones de preguntas consiste más que todo en una lista con el objetivo de la investigación y que debe ser presentado al grupo para su discusión. No es más sino un simple cuestionario que tiene que irlo respondiendo de manera grupal a través de un debate, una generación de discusión y por medio de esta va surgiendo la información. El lugar de reunión, es importante establecer el sitio de la reunión que sea confortable y adecuado para estas actividades. La duración de la reunión,
Se sugiere que esta técnica sea aplicada en un tiempo mínimo entre 45 minutos hasta un máximo de 2 horas. Las normas de los participantes: se debe establecer una normativa para el debate previamente conocida por los participantes, y lo que es la logística para aplicar la técnica. Se requiere ciertamente una logística, disponer de medios audiovisuales, difundir información, entregar material de apoyo y grabar la actividad para futuras consultas. Posteriormente viene lo que es la ejecución, que una vez que se toman las previsiones en cuanto a la planificación, se procede a instalar la reunión del grupo en el lugar, hora y fecha convenido. Durante el desarrollo de esta técnica, el moderador debe iniciar la actividad aplicando en primer lugar una dinámica de presentación de participantes para en un inicio romper lo que se llama ese hielo, y posteriormente desarrollar la discusión con el término del tiempo establecido, establecer un tiempo en el debate para cada participante, fomentar lo que es esa reunión, discusión. Todo esto pues lo tiene, esa dinámica en el grupo focal la lleva el moderador. Y estar pendiente de las expresiones, de los análisis que hacen los participantes. Posteriormente se hace lo que es el cierre. Cuando se ha culminado la discusión, el moderador es el que realiza el cierre, y luego de esta actividad se realiza lo que es el análisis de los datos, que es finalizada una vez la reunión. El moderador o el investigador procede a transcribir la información obtenida, no solo de ese contenido del que se dijo, sino también de esa comunicación no verbal, de esos gestos, de gesticulaciones, expresiones corporales, que no se pueden reflejar en una grabadora de tono de voz, pero sí se puede percibir a través de una videograbación o de la misma percepción de tanto del investigador como del moderador, procediendo a establecer posteriormente ese proceso de análisis. Otra de las técnicas de investigación que podemos mencionar está lo que es el muestreo teórico o teoría fundamentada. Los orígenes de la teoría fundamentada se encuentra en la Escuela de Sociología de Chicago y en el interseccionalismo simbólico, que es una corriente cuyo entendimiento principal es que los seres humanos actúan ante las cosas con base al significado que éstas tienen para ello. La teoría fundamentada se sustenta en la teoría de el interaccionismo simbólico para comprender cómo definen los individuos un fenómeno o acontecimiento a través de la interacción social. El objetivo principal de esta metodología es que a través de este estudio de fenómenos sociales en contextos naturales genera teorías que expliquen el fenómeno estudiado. Ha sido aplicada ampliamente en las ciencias sociales como una herramienta para desarrollar teorías como procesos sociales relevantes. En la educación también ha sido de gran relevancia. De hecho, la teoría fundamentada se desarrolla en el área de la enfermería cuando los sociólogos Glaxer y Strauss aplicaron por primera vez la metodología a finales de los años 70. La teoría fundamentada es un método sistemático en ciencias sociales que requiere la construcción de teorías a partir de la recolección y análisis de datos, al contrario que el método hipotético deductivo es una metodología de investigación inductiva. La utilidad de la teoría fundamentada en sí es una metodología cualitativa con reconocido rigor científico que permite en el área de la educación contextualizar el aprendizaje y comprender mejor la experiencia subjetiva de las personas para proporcionar una educación holística y competente. Algunos autores han recomendado utilizar esta metodología para explorar situaciones desconocidas. En estos casos, la teoría fundamentada permite indagar sobre lo desconocido para aportar conocimientos exhaustos de una realidad específica. Por ello, aconsejan emplear este
diseño cuando existe escasos conocimientos sobre un fenómeno para así ayudar a los educadores a entender mejor la experiencia subjetiva de los estudiantes y su entorno educativo. Algunos autores recomiendan especialmente el uso de este diseño para explorar procesos de transición o de procesos de cambio, como puede ser la experiencia subjetiva tras el diagnóstico a un grupo de estudiantes. Igualmente, la teoría fundamentada permite entender mejor lo que es la naturaleza del comportamiento humano mediante la generación de teorías sobre fenómenos psicosociales. De hecho, los iniciadores de la teoría fundamentada justificaron la importancia de utilizar esta metodología cuando el objetivo de la investigación fuese el desarrollo de una teoría que describiera el comportamiento humano y el mundo social. Por lo tanto, cuando el objetivo de la investigación es contribuir al desarrollo de un marco teórico en un área determinada, es pertinente desarrollar a partir de estos datos recogidos teorías sustantivas. Se entiende por teoría sustantiva aquella que es aplicable a un área determinada, a diferencia de las teorías formales que permiten un nivel de abstracción mayor y por lo tanto son aplicables a situaciones generales. Por consiguiente, la teoría fundamentada es pertinente para la investigación por su enfoque exploratorio, para entender en profundidad un fenómeno poco investigado, por su contribución al desarrollo de teorías y su rigor como diseño cualitativo. Las características de la teoría fundamentada: en sí la teoría fundamentada es inductiva, ya que busca establecer o generar teorías a partir de los datos observados. Una investigación que usa esta metodología comenzaría con una pregunta o únicamente la recopilación de datos cualitativos. Permite contrastar teorías existentes con las teorías emergentes. La teoría saliente será útil tanto que las comunidades académicas como también a los actores involucrados. Está fundamentada en lo que es el interaccionismo simbólico. El proceso es flexible, emergente, en constante construcción. Utiliza técnicas de recolección tales como la entrevista, la observación, la discusión, registro de notas, diarios de vida, entre otras. Los investigadores recolectan datos y los clasifican por categorías. El método en sí ofrece una guía que permite identificar las categorías y establecer relaciones entre estas. A diferencia de otros procesos, permite recolectar los datos y analizarlos hasta actualizar la saturación de categorías. Para elegir lo que son las categorías, se deben relacionar con estas. Además, los datos deben ser recurrentes con los indicadores que apuntan hacia la misma. Y la categorización es más que todo la codificación de la información que se va a obtener. Para la teoría fundamentada, lo más importante son los datos, no es el investigador. El investigador es simplemente un testigo durante la recolección de datos. El investigador debe estar abierto a los cambios hasta que alcance los niveles de saturación. El investigador debe tener lo que es la capacidad de pensar de manera abstracta. En cuanto a la generación de la teoría fundamentada está diseñada para generar otra teoría a partir de datos empíricos en vez de validar teorías existentes. La teoría fundamentada se inicia con lo que es un muestreo teórico y de saturación de datos, que consiste en la selección de casos o participantes conforme a la necesidad de precisión, ir desarrollando a medida que la investigación va avanzando y se van identificando lo que son los participantes. El método comparativo constante consiste en ir recogiendo, codificando lo que es la información, realizando análisis de datos de forma sistemática, contrastando lo que son las incidencias, las hipótesis, propiedades que surgen durante este proceso de recolección de datos y los análisis.
Los memos, paralelo al proceso de codificación, el investigador va escribiendo memos donde quedan registrados sus impresiones, reflexiones, cuestiones teóricas, preguntas, hipótesis, el sumario de códigos, las categorías. La utilización de los memos es centralmente un desarrollo de teoría. Sencillamente los memos son las notas constantes que va desarrollando el investigador. Y por último es la sensibilidad teórica, que hace referencia a la capacidad de comprender y separar lo que es pertinente y lo que es banal. Otro de las técnicas de investigación tenemos lo que es los estudios de caso y bibliográfico, en sí las historias de vida. Las historias de vida pues forman parte del campo de la investigación cualitativa, cuyo paradigma fenomenológico sostiene que la realidad es construida socialmente mediante definiciones individuales o colectivas de una determinada situación. Taylor y Vaughan indican que se interesa por el entendimiento del fenómeno social desde la visión del actor. De ahí que los datos obtenidos al utilizar la metodología cualitativa consta de ricas descripciones verbales sobre los asuntos estudiados. Además, toma en consideración el significado afectivo que tienen las cosas, las situaciones, las experiencias vividas y las relaciones que afectan a las personas. En tal sentido, los estudios cualitativos siguen unas pautas de investigación flexible y holística sobre las personas, escenarios o grupos, objetos de estudio, quienes van a versar en este caso, van más a versarse reducidos a las variables, son estudiados como un todo cuya riqueza y complejidad constituyen la esencia de lo que se investiga. Por todo ello, la investigación cualitativa como actividad científica coherente con sus principios no puede partir de un diseño preestablecido como tal y sucede en las investigaciones de corte cuantitativo, cuya finalidad es la comprobación de hipótesis. A referencia de las historias de vida, posee ciertas características, presenta un proceso de construcción social que intenta reconstruir los conceptos y acciones de la situación estudiada, trata de conocer cómo se crea la estructura básica de la experiencia, su significado, mantenimiento y participación a través del lenguaje y de otras construcciones simbólicas, recurre a las descripciones en profundidad, reduciendo el análisis a los ámbitos limitados en cuanto a las experiencias vividas a través de la inmersión en los contextos de lo que ocurre, ayuda a describir en profundidad la dinámica del comportamiento humano, crea y refleja el mundo social que le rodea, ofrece un marco interpretativo a través del cual el sentido de la experiencia humana se revela en relatos personales, da prioridad a explicaciones individuales para berríos de todos los métodos de investigación cualitativa. Este tal vez sea el mejor, ya que permite al investigador conocer cómo los individuos crean y reflejan el mundo social que les rodea. Las historias de vida ofrecen un marco interpretativo a través del cual el sentido de la experiencia humana se revela en relatos personales, de modo que da prioridad a las explicaciones individuales de las acciones más que los métodos que filtran y ordenan las respuestas en categorías conceptuales predeterminadas. Puede considerarse que la técnica insignia dentro de la metodología bibliográfica en este método busca es adentrarse en lo más posible en el conocimiento de la vida de las personas, por lo que esta técnica es capaz de captar procesos en forma como los individuos perciben el significado de la vida social. Es posible corroborar el sentido que tiene la vida para ellos. Debido a su carácter abierto, no resulta fácil encontrar una taxonomía reconocida sobre las historias de vida. Esta técnica alude a 3 tipos de historia de vida, que son las completas, las temáticas y las editadas. Las historias de vida completas son aquellas que cubren la extensión de vida y carrera profesional de un individuo. Las temáticas comparten mucho rasgo
de la historia de vida completas, pero delimita la investigación a un tema en específico, un asunto, un periodo de vida del individuo, realizando una exploración a profundidad sobre esa. Las historias de vida editadas, ya sean completas o temáticas, se caracteriza por la intercalación de comentarios, explicaciones de otra persona que no es el sujeto principal. Por otro lado, las historias de vida está conformada por relatos que se producen con la intención de elaborar y transmitir una memoria personal o relativa que hace referencia a las formas de vida de una comunidad en un periodo histórico concreto. En el ámbito biográfico se diferencian los documentos en primera persona de aquellas en tercera persona. En primer caso, se refiere que cualquier documento escrito o oral sobre la vida de un individuo, proporcionado por éste intencionalmente o no, incluye autobiografías completas, temáticas, corregidas, incluyen los diarios, las anotaciones, las agendas, las memorias, las cartas. Los aspectos metodológicos en cuanto a lo que es las historias de vida responden a ciertas preguntas, qué son y cómo son las historias de vida, avanzando en un paso más al delimitar el para qué y el decir los objetivos que justifiquen su utilización. En este caso, las historias de vida tienen un objetivo, que es el de captar la totalidad de la experiencia biográfica en cuanto al tiempo, al espacio, desde la infancia hasta el presente, o desde un enfoque específico de la vida de esta persona. Incluye sus necesidades, familia, las amistades, o la parte profesional, o algunos criterios, la inclusión o la marginación del individuo en un grupo social. Capta lo que es la ambigüedad, el cambio, lejos de una visión estática y móvil de la persona en un proceso vital, lógico y racional. La historia de vida intenta descubrir todos los casos de cambio a lo largo de la vida del individuo, las faltas de lógica, las dudas, las contradicciones, todo lo que experimenta a lo largo de su vida. Capta lo que es la visión subjetiva a sí mismo y del individuo del mundo, cómo interpreta la conducta, su conducta, la conducta de otros individuos, los méritos, responsabilidades, así como descubre lo que son las claves de interpretación en los fenómenos sociales que simplemente el individuo va a explicar. Para el diseño de la investigación en cuanto a lo que es historias de vida, posee ciertas etapas. En primer momento es el momento preliminar, que antes de recolectar el relato, el investigador debe realizar la elección del tema, cómo se va a abordar, por qué la elección del tema, por qué investigarlo, para qué investigarlo, el interés que surge en esa experiencia personal, cuál es la intención de realizar esta técnica, asimismo de hacerse una revisión crítica en cuanto a la literatura científica para abordar el tema, el manejo de fuentes bibliográficas, si es posible las más recientes, para realizar la investigación. Los contactos que tiene que ser en esta fase, tiene que lograr lo que es los cuestionamientos, cruzarse con otras personas que hayan realizado esta investigación, no ser ni inclusivo ni exclusivo con los participantes o con la persona que va a realizar lo que es la historia de vida, tener conocimiento previo de cómo abordar a la persona. La recolección de datos es lo más importante en esta técnica, ya que son las construcciones, las versiones de historia de un narrador, de una persona a quien se va a obtener una información, y para ello es necesario utilizar grabadoras o cuadernos para llevar lo que es el apunte de la historia de vida. Y posteriormente va a obtenerse los análisis del relato, que es la lógica y la metodología en cuanto al análisis del relato. Debe estar en función de un lado del objeto de estudio,
del tipo del resultado que se obtuvo en esa entrevista y el método de análisis que se va a aplicar, cómo desarrollar una historia de vida. Más que todo se tiene que llevar a cabo una reunión individual con el participante para explicarle el propósito del estudio y el alcance de la información que se va a obtener, garantizar el anonimato del participante si éste lo desea, establecer el horario de la sesión, permitir el tiempo necesario para recoger información, delimitar lo que es la duración de las sesiones, explicar al participante por qué se está tomando nota o por qué se está grabando esa sesión para posteriormente realizarse cierto estudio, permitir que el participante pueda retirarse de la investigación en cualquier momento que lo desee, al momento que de repente se sienta afectado durante esa entrevista, crear una atmósfera segura y de confianza para cumplir lo que es el compromiso, el propósito del estudio y evitar interrupciones del participante por otras personas, transcribir textualmente lo que expuso el entrevistado, compartir con el participante cada entrevista grabada, transcrita, para corroborar la información obtenida, si esta es fiel y exacta o desea modificar. Para cumplir requisitos éticos, el participante debe firmar una hoja de consentimiento informando que va a ser grabado, que se va a transcribir y que se va a publicar la historia de vida a tenor de recomendaciones más que todo éticas y morales. El investigador, para desarrollar la técnica, tiene que tener ciertas cualidades, como ser curioso, que debe indagar, conocer, ir más allá de lo que se está exponiendo, tener buena escucha, ser un buen oyente, tener mucha paciencia, respetuoso con la persona que se está entrevistando, locuidad, que es la cualidad de hacer buenas preguntas, la capacidad de analizarlas, tener neutralidad. En ocasiones es preciso actuar de manera neutral ante posiciones que puede dar el entrevistado, flexibilidad y pragmatismo con relación a que se enfrente ante ciertos problemas, ser adaptable es una actitud que el investigador debe tener en afrontar múltiples situaciones al momento de la entrevista, tener una claridad de ideas cuando se está realizando esta entrevista. Las historias de vida como un método de investigación se ha consolidado como una técnica de las investigaciones cualitativas. Esta técnica se propone como una herramienta metodológica que promueve la aprehensión y comprensión de los fenómenos psicológicos y sociales, cuya metodología es el excelente medio para conocer las múltiples realidades que construyen las personas a través de sus narrativas. Por su rigorosidad metodológica, estos aspectos éticos en el manejo de las técnicas, procedimientos, las recolecciones de datos en la historia de vida, se requiere que el investigador en principio tenga conocimiento y destrezas para manejar el tema. Por último, el desarrollo de conocimiento que aportan las historias de vida como metodología de investigación cualitativa facilita al profesional una herramienta para proveer y evaluar sus servicios, entendiendo que estos profesionales, al proveer unos servicios a las personas, estas pueden recopilar información valiosa a través de instrumentos de investigación, aparte de que es una herramienta excelente para dar a conocer las aportaciones de otros grupos profesionales.